Nunca me gustaron mucho las ciudades. Sus sonidos, la conmuta, las multitudes, los interminables días de trabajo. Supongo que por eso, cuando Tomás mandó el mensaje al grupo diciendo que quería hacer un viaje como los de antes, no lo dudé. Acepté fácilmente la oferta de un buen fin de semana largo de pesca. Sono dijo: Bosque del Roble Negro, este fin de semana, ¿se apuntan? Y mi respuesta fue automática. Llevábamos años sin hacerlo. Con el trabajo, las parejas, las responsabilidades, esas escapadas se habían vuelto recuerdos lejanos. Pero los cuatro habíamos crecido explorando ese lugar. Sabíamos dónde acampar, dónde pescar, incluso dónde podías ver ciervos al amanecer si te quedabas lo suficientemente quieto. Fue como volver a una versión más simple de nosotros mismos. Tomás trajo el equipo de pesca, Ernesto insistió en llevar demasiada comida, Luis se encargó de la tienda de campaña, y yo llevé las cervezas y la navaja que siempre me acompañaba en esas salidas. El plan era pasar 2 noches junto al arroyo, como cuando éramos adolescentes. El camino no había cambiado mucho. Las raíces seguían cruzando los senderos en las mismas curvas que recordaba, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda, musgo y madera. Hablábamos de todo y de nada al mismo tiempo. De cómo el trabajo nos estaba matando, de que deberíamos hacer esto más seguido, de cosas sin importancia. Y aunque el cansancio de la subida nos cortaba el aliento de vez en cuando, estábamos de buen humor. Cuando llegamos al claro, casi sentí que el tiempo se había detenido. Todo estaba igual. El mismo terreno plano junto al arroyo, los árboles rodeando el sitio como una muralla natural, y el sonido del agua corriendo que parecía borrar el ruido del mundo. Armamos las tiendas sin hablar mucho, como si todos supiéramos exactamente qué debía hacer cada uno. Esa primera tarde fue tranquila. Ernesto lanzó la caña antes que nadie y atrapó una trucha pequeña en menos de media hora, lo que le valió bromas durante el resto del día. Tomás encendió la fogata y cocinamos algo rápido mientras el sol bajaba. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Solo nubes perezosas flotando sobre las copas de los árboles. Durante la noche, nos sentamos junto al fuego a hablar de viejas historias. Algunas ya nos las sabíamos de memoria, pero igual las contábamos. Luis, el tipo más supersticioso que he conocido, mencionó por enésima vez que en esa parte del bosque los animales sentían cosas. Se rió mientras lo decía, pero yo noté que miraba a su alrededor con más frecuencia de lo normal. No pensé mucho en eso en ese momento. Dormimos bastante bien. Tal vez fue el cansancio del viaje o la tranquilidad del sitio, pero desperté sintiéndome como si hubiera vuelto a tener 17. El sonido del agua corriendo, el olor del café improvisado, todo parecía perfecto. Nos preparamos para internarnos un poco más en el bosque. Queríamos encontrar un nuevo lugar para cazar, y Tomás había escuchado que cerca de la colina había animales grandes. Tomamos lo necesario y dejamos el resto en el campamento. Caminamos durante más de 1 hora entre árboles más altos, cruzando zonas que ninguno de nosotros recordaba haber explorado. Ernesto iba tomando fotos como si estuviéramos en una excursión escolar, mientras Luis bromeaba con que estaba oliendo algo raro en el aire. No recuerdo exactamente quién lo vio primero. Creo que fue Tomás, que iba un poco adelante. Al pie de un arbusto, a pocos metros del camino, había un venado tirado. Estaba vivo, pero apenas. Respiraba con dificultad, su cuerpo cubierto de marcas como si algo lo hubiese mordido varias veces. Las heridas eran profundas, sucias, y no sangraban tanto como deberían. Eso fue lo que más me extrañó. Nos acercamos con cuidado. El animal no se movía, ni reaccionaba. Luis se puso en cuclillas frente a él y murmuró que no tenía sentido dejarlo así. Estaba sufriendo. Lo supimos en cuanto lo vimos. No se trataba de si debíamos hacer algo, sino de quién lo haría. Tomás no esperó mucho. Sacó su cuchillo, se agachó y lo hizo rápido, limpio. Yo lo miré en silencio.
No era la primera vez que hacíamos algo así. A veces encontrábamos animales heridos, atrapados, quebrados. Siempre era mejor terminar con eso antes que dejarlos morir lentamente. Cubrimos el cuerpo con ramas gruesas. Ninguno de nosotros quería tocarlo más de lo necesario. Había algo en esas heridas que era inquietante. No solo por el dolor que habrá sufrido el animal, sino por el aspecto. Era extraño. Como si la carne se hubiera podrido desde adentro. Decidimos seguir un poco más, pero el humor relajado del inicio ya había desaparecido. Y aunque intentamos ignorarlo, todos sabíamos que algo se sentía diferente. Unas horas después, volvimos al lugar. Yo fui el primero en llegar esta vez. Las ramas estaban esparcidas. No había rastro del venado. Ni manchas de sangre, ni huellas de otro animal, ni de arrastre. Solo el mismo claro, limpio. Como si nunca hubiera habido nada allí. Nos miramos entre todos, confundidos. Nadie dijo nada por un momento. Luis buscó en el suelo, trató de buscar algún rastro, pero no encontró ninguno. Ernesto soltó una risa incómoda, como si esperara que alguno confesara estar bromeando. Pero nadie lo hizo. Fue como si el bosque hubiese tragado la escena entera. Sin huellas, sin marcas, sin lógica. Lo único que podíamos pensar era que algún animal se lo había llevado. Tal vez un oso. ¿Pero cómo? ¿Cómo te llevas un cuerpo entero sin dejar ni una sola marca? Nos quedamos mirando el lugar por unos minutos, en silencio, y luego caminamos de vuelta al campamento. Algo en el ambiente había cambiado. El sonido del arroyo seguía ahí, se escuchaba el sonido de las aves y del viento, pero se sentía como si el bosque ya no nos estuviera ignorando. No sé cómo explicarlo, pero era como si ahora nos prestara atención. Era aún por la mañana, pero todo se veía oscuro. Cuando estábamos preparando algo para comer, escuchamos algo caminando cerca del campamento. Yo creí que era un mapache, o algo similar. Luego dio la sensación de que era algo más grande. Tomás salió con la linterna, revisó los alrededores y no encontró nada. Pero al volver juraba haber visto algo moverse entre los árboles. Yo también lo escuché. Algo arrastrándose. Muy leve, como si no quisiera ser detectado. Sacudí la cabeza y me obligué a comer. Lo que fuera, si es que era algo real, ya se había ido. Una niebla comenzó a cubrir el campamento mientras las brasas aún humeaban. Había pasado algo de tiempo, y aunque nadie había alimentado el fuego en un buen rato, aún tenía algunas brasas quemando. En la tarde, entre las vueltas que hicimos, volvimos a pasar por el lugar donde había estado el venado. Nos acercamos otra vez. Queríamos probar que no estábamos perdiendo la cabeza. Que algo, lo que fuera, debía haber dejado al menos una pista. Pero cuando llegamos, todo estaba igual. O eso parecía, al principio. En el suelo había unas ramas nuevas, y estaban rotas, como por pasos pesados, de algo grande. También encontramos pelos. No eran como los del venado. Eran más gruesos, más oscuros. Tomás dijo que podía ser de algún jabalí, pero no sonaba muy convencido. Yo me los guardé en una bolsa de plástico. Por alguna razón, sentí que necesitaba llevarme pruebas. Seguimos un sendero que salía desde el claro y parecía formado por algo que había empujado el musgo del suelo. No era un camino, sino un rastro de presión. Como si algo hubiese caminado arrastrando parte de su cuerpo. Ernesto se burló del término caminar, dijo que probablemente era arrastre de ramas. Nadie respondió. Avanzamos más de una hora sin decir casi nada. El silencio del bosque era espeso. No era solo ausencia de ruido, sino presencia de algo que ocupaba su lugar. Ahora no se oían aves, ni hojas, ni insectos. Solo nuestros pasos, el roce de las mochilas, y cada tanto, un crujido seco, a lo lejos. Y así, un poco más adelante, los encontramos.
Primero uno, luego el otro. Dos animales más. Un zorro y una liebre. Ambos en mal estado. Ambos cubiertos por las mismas marcas que el venado. Los mismos cortes extraños. La misma carne oscura, como si estuviera necrosada. Pero lo más perturbador fue que el zorro aún respiraba. Luis se acercó. Tocó su costado. Dijo que el pulso era lento, pero estaba vivo. Yo no quería que lo tocara, pero mantuve la boca cerrada. Había algo mal con esos cuerpos, algo que no entendía. Pero él pensaba que podía aliviar su dolor. Tomás esta vez dijo que no, que era mejor dejarlo así. Que no debíamos intervenir. Pero ya era tarde. Luis se quitó los guantes, sacó su navaja y lo hizo. Rápido, igual que con el venado. Nadie se lo reclamó después del hecho. Pero en el rostro de Tomás vi algo nuevo. Duda. No enterramos esos cuerpos. Seguimos caminando en silencio hasta que empezó a oscurecer más y más. Volvimos al campamento sin haber cazado nada. No hablamos de lo que habíamos visto. Solo comimos lo poco que quedaba y nos sentamos frente al fuego revivido, como si quisiéramos volver a ese momento del primer día, donde todo era alegre. Pero ya no era lo mismo. Estar en un lugar así de por sí era agotador, sin todas las cosas locas que estaban pasando. Todos estábamos cansados, casi nadie hablaba. Luis se quejaba de un dolor en la mano con la que había sostenido al zorro. Dijo que probablemente se la torció al cargar leña. ¿Y Tomás? Tomás no dejaba de mirar el bosque, como si esperara que algo apareciera. Cuando oscureció tanto que la única luz era la del fuego, entramos a las tiendas para intentar dormir. Entonces, como si algo hubiera estado esperando, en ese momento se escucharon ruidos cerca. No eran hojas cayendo. No eran ramas partiéndose por el viento. Parecían unos pasos. Y aunque nadie se levantó a mirar, los cuatro sabíamos que no eran de un animal común. Era algo que caminaba como un animal, pero más grande. Más pesado. El sonido se detuvo justo detrás de nuestras tiendas. No oí que nadie hiciera ni un sonido, y no creo que haya sido porque estaban durmiendo. Yo también estaba aguantando la respiración, con el corazón acelerado, atento a cualquier cosa que revelara el origen del sonido. Pero nada sucedió. No escuché marcharse, pero con el tiempo supe que ya no había nada allí. La mañana siguiente fue distinta. Me desperté con la sensación de haber dormido demasiado poco, aunque el sol ya caía a plomo sobre las tiendas. El fuego se había apagado, y por alguna razón, el arroyo parecía más lejano, como si el sonido del agua se oyera dentro de una habitación cerrada. Me levanté con la boca seca y un nudo en el estómago. Luis ya estaba fuera, sentado sobre una piedra con la mirada perdida. Ernesto aún dormía, o eso parecía. Tomás caminaba cerca del borde del campamento, con la linterna en la mano. No estaba encendida. Solo la sostenía. Cuando me vio, me hizo un gesto leve con la cabeza. Se notaba inquieto, pero no dijo nada. Empezamos a hablar más tarde, mientras desayunábamos. Luis comentó que después de escuchar los ruidos de la noche anterior, había soñado con algo enorme, cubierto de pelo, con ojos como brasas. Ernesto dijo que él también había oído los pasos. Que no quería sonar paranoico, pero le parecía que alguien, o algo, había rodeado nuestras tiendas durante la noche. Todos lo sabíamos, aunque no lo queríamos admitir. Yo recordaba un momento en mitad de la noche donde el viento se había detenido. Un instante exacto en el que todo se había silenciado, incluso dentro de mí. Como si el bosque hubiese contenido la respiración. Tomás dijo que había escuchado una fuerte respiración desde su lado de la tienda. Que no podía haber sido un ciervo. Que algo se quedó quieto detrás de él por largos segundos. Luego se fue. Sin romper ramas, sin huellas. Solamente ya no estaba ahí.
No tomamos decisiones apresuradas. Intentamos seguir comportándonos como si todo pudiera volver a la normalidad si simplemente ignorábamos lo que pasaba, ya que era probable que fuera solo nuestra imaginación. Pero había una tensión nueva entre nosotros. Caminábamos más juntos, hablábamos menos, y cada uno parecía concentrado en sus propios pensamientos. Luis seguía quejándose del brazo. Dijo que el dolor había subido hacia el hombro. Me mostró la piel. Tenía una mancha oscura, irregular, justo donde había agarrado al zorro la tarde anterior. Le dije que era probable que se hubiese rascado dormido, pero en realidad, no parecía una herida normal. Se veía como si algo debajo de la piel estuviera creciendo. Decidimos no alejarnos demasiado del campamento ese día. Ernesto propuso recorrer la zona cercana en círculos, ver si nos encontrábamos algo para cazar, o tal vez rastros del venado, del zorro, o cualquier otro animal. Pero después de casi 3 horas, no vimos nada. El bosque estaba completamente vacío. Ni huellas, ni plumas, ni madrigueras, ni siquiera excremento. Era como si la vida hubiese empacado y se hubiese ido. Encontramos solo una cosa que no estaba allí el día anterior. Árboles con marcas. Rasguños verticales, profundos. Como si algo con garras grandes hubiese trepado varios troncos. Tomás se acercó a medirlos con su brazo y me miró sin decir palabra. Las marcas llegaban más alto de lo que cualquier oso que hayamos visto podría alcanzar. Tengo que sentarme un momento, dijo Luis, porque se sentía mareado. Su brazo se veía peor. Tenía la piel oscura, y era como si sudara solo en ese punto. Cada vez que lo movía, soltaba un quejido por lo bajo. Les dije que deberíamos volver al pueblo, buscar ayuda, pero nadie quiso darme la razón enseguida. Sabíamos que eso implicaba empacar todo apresuradamente y caminar 3 o 4 horas hasta el auto. Y eso hubiera sido con Luis en buen estado. Luego, además debíamos conducir otra hora, por lo menos, hasta llegar con alguien que supiera qué hacer. Y la verdad, pensar en moverse de noche en ese bosque era bastante arriesgado. Nuestra mejor opción sería esperar a la mañana. Regresamos al campamento y tratamos de mantener la normalidad. Ernesto cocinó algo mientras los demás nos alejamos unos metros a revisar el perímetro. Luego quise ayudar a Luis a recostarse dentro de su tienda, pero él insistía en quedarse sentado. Tenía los ojos vidriosos. Me dijo que no quería dormir. Que cuando cerraba los ojos, soñaba con cosas moviéndose dentro de su cuerpo. Al caer la tarde, el ambiente cambió. El bosque parecía más cerrado, como si los árboles hubieran crecido unos metros durante el día. La luz del día llegaba menos al suelo. El aire se sentía más denso. Esa noche, el fuego era más pequeño. Nadie hablaba. Solo escuchábamos. Cualquier crujido nos hacía levantar la cabeza. Un par de veces, Tomás apuntó con la linterna hacia el bosque sin decir nada. Yo no quise preguntar qué había visto. Luis empezó a hablar en voz baja, como si rezara. Noté que la mancha de su brazo se había extendido. Ahora le llegaba al cuello. Y olía mal. No como sudor, ni sangre. Era un olor químico, como a podrido. Fue entonces cuando escuchamos otro sonido. Más grave, más claro. Un gruñido seco, bajo, desde el este del campamento. Tomás se incorporó rápidamente con el cuchillo en la mano. Ernesto también. Yo me quedé congelado. Algo se movía entre los árboles. Esta vez no cabía ninguna duda. Sabíamos que si se acercaba un poco más, lo veríamos. Sentimos que en unos segundos tendríamos que decidir si correr, atacar o simplemente esperar. Pero lo que haya sido, no lo hizo. Se detuvo otra vez. Cerca. Demasiado cerca. Parecía que estaba jugando con nosotros. Que no nos estaba cazando. Estaba yendo hasta donde podíamos aguantar. Dormimos mal,
si es que se puede llamar dormida a eso. Yo me despertaba con cada sonido, cada leve crujido. No eran imaginaciones. Algo se movía alrededor del campamento, siempre al borde de la luz. Cuando amaneció, nos miramos los unos a los otros como si hubiésemos envejecido años en una sola noche. Luis estaba peor. La mancha de su brazo había subido por el hombro y se extendía por el cuello. Tenía la piel tensa, como estirada desde dentro. Decía que le dolía la cabeza, que tenía fiebre. Ernesto intentó bromear, como si eso sirviera de algo, pero nadie le siguió la corriente. Tomás sacó el botiquín, le tomó la temperatura y lo miró con la frente arrugada. No dijo el número, pero la expresión no dejó claro. Propuse empacar y salir cuanto antes. Ir al auto y llevar a Luis a un hospital, aunque nos costara el día entero. Nadie se opuso esta vez. Empezamos a guardar todo con torpeza, sin hablar mucho. Cada uno sabía que algo estaba mal, pero aún no sabíamos cuánto. Luis insistía en caminar por su cuenta. Decía que podía con su mochila, que no necesitaba ayuda. Pero al dar los primeros pasos, se dobló sobre sí mismo. Ernesto y yo lo sujetamos antes de que cayera. Su cuerpo estaba caliente, pero no como el de alguien con fiebre. Era un calor distinto, profundo, como si viniera del centro de los huesos. Cambiamos el plan. Dividimos la carga. Tomás llevaba las mochilas, Ernesto y yo nos sosteníamos por los brazos. Caminamos lento. No más de 20 metros y ya estaba jadeando. A los pocos minutos, empezó a murmurar cosas. No frases completas, ni quejas. Solo palabras sueltas, algunas sin sentido. Dentro, abierto, hondo. Esperando. Fue entonces cuando Ernesto notó algo en su cuello. Me hizo una seña y habló con la voz apagada. Justo detrás de la oreja, bajo la piel, se movía algo. Se desplazaba. Como una vena viva que cambiaba de lugar. Ernesto apartó la vista, sin decir nada más. Nos detuvimos en un claro para dejarlo descansar. Lo acostamos con cuidado, y por primera vez, me di cuenta de que había perdido color en los labios. La piel se veía delgada, como si estuviera estirándose desde adentro. Tomás estaba de pie en silencio, observando el bosque. Parecía estar escuchando algo que ninguno de nosotros oía. Yo quería seguir. La idea de quedarnos ahí, esperando, me resultaba insoportable. Luis apenas podía moverse. Teníamos que avanzar, aunque fuera lento. Pero Tomás dijo que no. Que debíamos pensar con claridad. Que si algo en él estaba cambiando, no podíamos arriesgarnos a que lo llevara consigo. Ernesto reaccionó mal. Dijo que no íbamos a dejarlo abandonado. Que eso era rendirse. Que él tampoco se sentía bien. Y ahí fue cuando lo dijo. No es solo él. Yo también lo tengo. Todos lo miramos. Se levantó la camisa y mostró el costado. Tenía una mancha similar, más pequeña, pero del mismo color. Dijo que sentía una presión constante, como si alguien empujara desde adentro. Me quedé helado. ¿Cómo había pasado? ¿Cuándo había pasado? La tensión creció de inmediato. Tomás dio un paso atrás, moviendo los labios pero sin pronunciar palabra. Yo no supe qué hacer. Tenía a dos de mis amigos frente a mí, uno al borde de perder el control de su cuerpo, y otro diciendo que ya estaba infectado. Ninguno de nosotros quería rendirse. Pero ninguno parecía del todo ellos mismos. Luis volvió a hablar. Esta vez con más claridad. Dijo que había algo que caminaba entre los árboles. Que no se escondía. Que nos dejaba verlo cuando quería. Ernesto perdió la compostura y le pidió que se callara. Pero Luis siguió. Dijo que ya lo había visto. Que tenía piernas largas, piel rasgada, y que llevaba astas en la cabeza. Tomás se agachó a su lado.
Le pidió que dijera exactamente qué había visto. Luis no respondió esta vez. Solo lo miró. Sus ojos no parpadeaban. Me di cuenta entonces que no estaba reaccionando a lo que nosotros decíamos, sino a algo que solo él oía. Alguien o algo le hablaba. Alguien que nosotros no podíamos oír. Yo me alejé unos pasos. Necesitaba pensar. Miré entre los árboles, buscando cualquier señal, cualquier movimiento. Entonces lo sentí. No lo vi directamente, al principio. Pero sabía que estaba allí. Entre dos troncos delgados, había una silueta de algo que no se ajustaba al entorno. No se movía como un animal. Estaba erguido, pero con una postura errática, casi quebrada. No distinguí su rostro, pero vi el contorno de una cabeza con astas. Y supe que nos observaba. Volví al grupo, evitando correr. Les dije que debíamos movernos ya. Los demás asintieron, pero Luis empezó a reír. Una risa seca y lenta. Me acerqué para levantarlo y él me sujetó con fuerza de la muñeca. Una fuerza que no debería haber tenido. Ya viene, dijo. El cielo estaba nublado desde la mañana, pero en ese momento la luz cambió. El bosque se oscureció, como si los árboles bloquearan repentinamente el sol. El aire se hizo más espeso. Tomás sacó la navaja. Ernesto dio un paso atrás. ¿Y Luis? Luis se quedó inmóvil. Sus ojos seguían fijos en algo que solo él podía ver. Yo retrocedí. Por reflejo. Por miedo. Porque todo mi cuerpo me gritaba que nos fuéramos, que dejáramos lo que fuera que se estaba gestando frente a nosotros. En el silencio, escuchamos un crujido. Uno solo. Y con eso, supimos que no era una advertencia. Era el comienzo de algo. El sonido de esa rama rompiéndose se sintió como una sentencia. Nadie dijo una palabra. Todos lo escuchamos, y todos sabíamos lo que significaba. Estaba cerca. Muy cerca. Luis no se movió más. Estaba completamente rígido, pero sus ojos seguían abiertos. No parpadeaba. Solo observaba un punto en el vacío, como si su cuerpo hubiera quedado atrás y solo quedara una carcasa. Ninguno hablaba. Respirábamos rápido, pero no nos movíamos. Tomás tenía el cuchillo en la mano, pero no lo levantaba. Parecía no saber a qué dirección apuntar. Por unos segundos, no supe si correr, gritar o simplemente quedarme quieto esperando que todo pasara. Pero nada pasó. El bosque volvió al silencio. Otra vez ese vacío denso, sin pájaros, sin insectos, sin viento. Tomás otra vez fue el primero de todos en moverse, le dijo a Ernesto que lo ayudara a levantar a Luis. Yo me acerqué también, aunque todo en mí me decía que no lo tocara. Lo cargamos entre los tres y avanzamos sin discutir. Queríamos salir. Ya no importaba el campamento, ni las mochilas, ni el equipo. Solo tomamos una linterna y la navaja. Caminamos hacia el sendero por el que habíamos llegado días antes. Sabíamos que era probable que no llegaríamos al auto ese mismo día, pero mientras más avanzáramos, más lejos estaríamos de eso. Luis ya no hablaba. Su cuerpo se movía con nosotros, pero no colaboraba. Era como llevar un maniquí caliente y pesado. Su piel empezaba a soltar un olor dulce, denso, que nos obligaba a respirar por la boca. Cada tanto, uno de nosotros sugería dejarlo en algún sitio y volver más tarde con ayuda, pero nadie tenía el valor de hacerlo en serio. El bosque parecía distinto. Los caminos que creíamos conocer ya no estaban donde debían. Árboles que no recordábamos. Ramas caídas bloqueando el paso. Todo era más lento. Más confuso. Ernesto dijo que estábamos caminando en círculos. Tomás le gritó que se callara. Fue la primera vez que alguien alzó la voz desde que todo comenzó. Después de un rato, Luis empezó a emitir un sonido. No parecían palabras.
Era como un murmullo constante, repetido, bajo. Al principio creí que era una especie de delirio, pero pronto me di cuenta de que estaba diciendo algo. Era una frase, en un idioma que ninguno entendía, con una cadencia constante, como un rezo en una lengua antigua. Lo sentamos sobre una piedra para poder descansar. Ernesto se apartó unos pasos y vomitó. Su mancha también había crecido. Ya no podía ocultarla aunque quisiera. Se notaba en su cuello, bajando por el pecho. Cada vez que hablaba, se le escuchaba ronco, como si algo estuviera raspando su garganta por dentro. Tomás se quedó mirando a Luis durante un largo rato. Luego me miró a mí, y dijo que si seguíamos así, no llegaríamos nunca. Que debíamos dejarlo. No con crueldad, sino por necesidad. No supe qué decirle. Estaba agotado, deshidratado, sin respuestas. Pero una parte de mí sabía que tenía razón. Mientras estábamos decidiendo lo que debíamos hacer, escuchamos los pasos. Más de uno esta vez. No venían del mismo lugar que antes. Eran dispersos, rápidos, como si varias cosas se movieran a nuestro alrededor. Tomás levantó el cuchillo y se puso de pie. Ernesto se acercó a nosotros. Y Luis. Luis volvió a reír. Sonó que ya no era su risa. Sonaba a él, pero deformada. Como si alguien más la empujara desde adentro. Una risa lenta, cortada, mecánica, que no indicaba alegría, más bien era como si algo la usaba para burlarse. No sabíamos hacia dónde correr. Pero lo hicimos. Alguien dijo que siguiéramos la pendiente, que tal vez bajando llegaríamos al río. Era mejor tener agua cerca. Bajamos lo más rápido que pudimos jalando a Luis, tropezando, empujándonos entre el follaje, escuchando detrás de nosotros esos pasos múltiples que no nos seguían, nos guiaban. Nos empujaban hacia algo. Cuando llegamos al río, nos detuvimos. Ernesto intentó beber de este con su cantimplora y la escupió. Dijo que sabía asquerosa y que tenía un olor que se pegaba a la garganta. Notamos que el agua fluía espesa. No por barro, sino por algo que la enturbiaba. Una sustancia viscosa, verdosa, flotaba en la superficie. Luis seguía con nosotros, a rastras. Yo nos sostenía de su mejor brazo. Sentía sus huesos más frágiles, como si la carne ya no los protegiera. Cuando lo solté para descansar, su cuerpo cayó torcido, como si hubiera olvidado cómo mantenerse recto. Tomás miraba río arriba. Señaló algo entre los árboles. Un grupo de ciervos. Al menos 5. Pero no se movían como ciervos. Caminaban con los cuellos arqueados, las patas rígidas. Uno tenía una rama clavada en el costado. Otro arrastraba parte del lomo, sin mostrar dolor. Todos tenían los ojos opacos, blanquecinos. Y todos caminaban hacia nosotros. Nos quedamos quietos. Los ciervos avanzaron lentamente. No corriendo, no atacando. Solo acercándose, como si esperaran que hiciéramos algo. Luis comenzó a moverse solo. Se puso de pie, con la cabeza baja. Sus pies apenas rozaban el suelo. Dio un paso hacia los animales. Intentamos detenerlo, pero Ernesto nos detuvo. «Déjalo ir», dijo. «Ya no es él». Luis se acercó al grupo de ciervos, sin miedo. Uno de estos lo olfateó. Otro se giró hacia nosotros, mostrando la mitad del rostro arrancado. Y entonces, como obedeciendo una señal invisible, todos se dieron la vuelta y desaparecieron entre los árboles. Y Luis lo siguió. No corrimos tras él. No gritamos. No lloramos. Solo nos quedamos ahí, sin saber si lo habíamos perdido, o si él ya había encontrado lo que lo estaba llamando desde el primer día. Estuvimos parados junto al río durante más tiempo del que debíamos. Ninguno decía nada.
Luis se había perdido entre los árboles junto a esas cosas, y por más que el bosque volviera a quedarse en silencio, sabíamos que ya nada volvería a ser como antes. Tomás se sentó en una roca y se cubrió la cara con las manos. Ernesto no dejaba de mirar el lugar por donde se habían ido. Parecía en shock, pero no paralizado. Yo sentía el cuerpo vacío. Ni miedo, ni rabia, ni tristeza. Solo una sensación constante de desubicación, como si el suelo bajo mis pies estuviera moviéndose. Decidimos avanzar sin hablarlo demasiado. Luis ya no estaba. Sabíamos que volver por él era inútil. Si todavía hubiera sido él, no habría seguido a esas criaturas. Y si no lo era, entonces lo que fuera que caminaba dentro de su cuerpo ahora tenía lo que quería. Ernesto era quien ahora apenas podía caminar sin quejarse. Su mancha se extendía por la clavícula y llegaba hasta el brazo derecho. Lo notaba más lento, más apagado, como si le costara sostener su propio cuerpo. El río nos sirvió como guía. Lo seguimos por un par de horas, con la esperanza de que nos llevara a una zona reconocible o, al menos, fuera del bosque. Pero nada parecía cambiar. La vegetación era más espesa, el suelo más irregular y el aire más espeso. Cada tanto escuchábamos pasos, pero no los nuestros. Algo se movía a nuestra derecha, siempre a una distancia prudente. Nunca lo vimos con claridad. Pero sabíamos que nos estaba acompañando. Como un perro callejero que espera que le caiga comida o que sus presas caigan por sí solas. Ernesto se detuvo en seco. Me dijo que tenía frío, que no sentía los dedos. Me acerqué y vi que su piel estaba pálida, con vetas oscuras que se extendían como raíces. Le temblaba la mandíbula. Le pregunté si podía seguir, y me miró como si ya no entendiera la pregunta. Tomás dijo que debíamos hacer una pausa, y no discutí. Armamos un refugio improvisado con ramas, junto a unas rocas, y tratamos de encender una fogata con lo poco seco que encontramos. Ernesto se sentó junto a las brasas, mirando el fuego como si nunca lo hubiera visto antes. Me quedé observándolo en silencio. Su respiración era irregular. Por momentos, parecía dejar de hacerlo por completo. Luego soltaba una bocanada de aire con fuerza, como si su cuerpo recordara de golpe que debía mantenerse con vida. Me incliné a su lado, le toqué la frente. Ardía. Me dirigió la mirada. No con miedo. Con resignación. No me voy a curar, ¿verdad? Me preguntó. Quise decirle algo, lo que sea, pero no pude. Negué con la cabeza. No quiero que me pase lo mismo que a Luis. Su voz era apenas un susurro. Tomás, que estaba unos metros más allá, dejó de mover las ramas. Estaba escuchando también. Si llega el momento, no dejen que me convierta en eso. No le respondimos. No podíamos. El fuego duró poco. El material que habíamos conseguido estaba húmedo. A medida que oscurecía, el frío se intensificó. Ernesto empezó a temblar sin control. Le ofrecimos nuestro abrigo, pero lo rechazó. Dijo que nada lo calentaba, ni siquiera el fuego. Luego empezó a rascarse el pecho, con desesperación. Tomás se acercó y lo contuvo. Le pidió que se calmara, que tratara de dormir. Pero Ernesto no podía. Decía que sentía algo moverse en sus costillas. Que lo oía susurrar cuando cerraba los ojos. Le preguntamos qué decía. Respondió que no eran palabras, sino intenciones. Como si una mente distinta se hubiera instalado dentro de la suya, empujándolo poco a poco hacia afuera. Ninguno podía dormir. Yo me quedé vigilando mientras los demás intentaban descansar unos minutos. Cada tanto miraba a Ernesto, que se había acurrucado con la espalda contra una piedra. Tenía los ojos abiertos. La mirada vacía. Pero aún así, todavía respiraba. Fue cerca del amanecer que lo escuché levantarse de golpe. Me acerqué rápido,
Le pregunté qué hacía. Me dijo que necesitaba alejarse, que lo sentía venir, que si se quedaba, nos pondría en peligro. Traté de convencerlo de quedarse, de que no haría nada que no pudiéramos manejar. Me miró, y por un segundo, creí ver algo distinto en sus ojos. Como si ya no estuviera completamente allí. Tomás también se despertó. Se acercó con el cuchillo en la mano, pero sin levantarlo. Ernesto le dijo que no se preocupara, que lo entendía. Que si los roles estuvieran invertidos, haría lo mismo. Y entonces corrió. No muy lejos, pero lo suficiente para separarse de nosotros. Tomás fue tras él. Yo detrás. Lo encontramos apenas unos metros más allá, de rodillas, con las manos en el suelo. Estaba tosiendo sangre. El líquido era espeso, casi negro. La piel del rostro se le había agrietado. Cuando me arrodillé a su lado, me dijo algo que no entendí al principio. Lo repitió con voz ronca. Mátame. Me costó reaccionar. Tomás dio un paso adelante y lo miró. Él asintió y cerró los ojos. Lo que pasó a continuación ocurrió rápido. No hubo ruido. No hubo gritos. Estaba hecho. Solo el silencio quedó después. El cuerpo de Ernesto quedó allí, tendido junto a las raíces de un árbol enorme, con el rostro medio cubierto por hojas secas. Tomás lo cubrió con ramas. No por respeto, sino por necesidad. No sabíamos si volvería como Luis, o como los ciervos. La idea de verlo caminar de nuevo, con esa mirada vacía, que era más aterradora que el acto de dejarlo atrás. Volvimos al refugio improvisado. No sabíamos qué hacer. Habíamos perdido la noción del tiempo y el bosque seguía cerrándose sobre nosotros. El río, que antes parecía un camino, ahora sonaba lejano. El olor del aire había cambiado. Todo olía a humedad vieja, como si estuviéramos dentro de una cueva. Tomás revisaba el cuchillo una y otra vez. Yo me limité a sentarme, con el rostro entre las manos. No tenía hambre, ni sed. No tenía energía. Solo pensamientos sueltos que se repetían sin parar. ¿Cómo saldremos de esta? ¿Qué queda afuera? ¿Cuánto falta para que me toque a mí? Tomás dijo que ya no podíamos confiar en el bosque. Que los caminos estaban cambiando. Que algo los reorganizaba cuando no mirábamos. No lo dijo como si fuera una idea loca, sino como si fuera un hecho. Y yo no podía rebatírselo. En ese momento, nada tenía sentido lógico. Lo único claro era que estábamos encerrados en un terreno que jugaba con nuestras decisiones. Decidimos quedarnos allí hasta que la luz mejorara. A pesar de todo, todavía era de noche. Queríamos avanzar con el sol en alto. Dormir no era una opción, pero necesitábamos descansar. Acordamos turnarnos para vigilar. Me recosté con los ojos abiertos. Cada pequeño ruido me mantenía tenso. Cada crujido de ramas se sentía cercano. El fuego, aunque débil, daba algo de calor, pero no consuelo. Me quedé mirando el rostro de Tomás, iluminado por las brasas, mientras él barría el perímetro con la linterna, sin decir nada. Cuando desperté, si es que me había dormido, no supe cuánto tiempo había pasado. El fuego era apenas una línea roja en el suelo. Tomás seguía allí, pero algo había cambiado. Estaba más cerca del borde del campamento, de espaldas a mí. Me levanté y le pregunté si estaba bien. No respondió. Me acerqué y lo vi tenso, con la linterna apagada en una mano y el cuchillo en la otra. Le pregunté otra vez. Giró la cabeza apenas y me susurró que algo nos estaba observando desde el árbol más alejado. No me pidió que mirara. Solo no dijo. Me quedé quieto, esperando. Y aunque no vi nada, le creí. Porque la sensación estaba ahí. Esa presión en el aire.
esa certeza de ser vigilado por algo que no necesitaba ni siquiera moverse para hacernos sentir atrapados. Pasamos el resto de la noche sin movernos demasiado. Cada tanto, yo tomaba la linterna y apuntaba a diferentes partes del bosque. Nunca vi nada, pero cada vez que lo hacía, sentía como si el silencio cambiara. Como si el bosque se adaptara a mi atención. Para cuando amaneció, Tomás ya no hablaba. No sé en qué momento ocurrió, pero ya había dejado de responderme. Seguía de pie, con el cuchillo en la mano, mirando al mismo árbol. Cuando lo toqué en el hombro, me miró como si no supiera quién era yo. Él aún era el mismo, pero algo en su expresión se había desconectado. Le dije que debíamos movernos ya, que no podíamos quedarnos quietos o íbamos a terminar como los demás. Asintió, pero sin convicción. Recogimos lo poco que quedaba. Ya no sabíamos en qué dirección caminar. Solo sabíamos que quedarnos era peor. Avanzamos sin rumbo claro, siguiendo cualquier línea recta que nos alejara del campamento. Los árboles eran más estrechos. Las ramas parecían más bajas. Como si el bosque hubiera crecido hacia adentro en lugar de hacia arriba. Después de una hora, para mi sorpresa, encontramos una estructura. Era una cabaña pequeña, casi hundida entre los árboles. El techo estaba cubierto de musgo. Las paredes de madera, desgastadas. No tenía ventanas visibles, y la puerta estaba entreabierta, colgando de una bisagra. Parecía abandonada desde hacía años. Tomás quiso entrar primero. Le dije que era mejor alejarnos. Algo en ese lugar me daba mala espina. No porque se viera peligroso, sino porque se veía colocado. Como si estuviera ahí para que la encontráramos justo en ese momento. Pero él ya no me escuchaba. Entró, y yo no seguí. Dentro había poco, una mesa rota, una silla, un estante con frascos vacíos. Todo cubierto de polvo y telarañas. Y en la esquina, una figura. Un esqueleto. Humano. Cubierto con restos de ropa. Tomás se agachó frente a él y lo miró. Encontró un cuaderno viejo, casi destruido. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban casi todas ilegibles, solo se veían palabras sueltas. Carne, transformación, uno con el bosque. Y una frase subrayada con fuerza al final. No hay escape. Retrocedí hasta salir de la cabaña. No podía más. Sentía que el mundo se reducía a esa idea. Tomás salió detrás de mí. Lo vi más pálido. Me dijo que sentía un zumbido en la cabeza, como si algo estuviera presionando desde dentro. Le pregunté si tenía algún síntoma, temiendo su respuesta. Me mostró el brazo, cerca de su muñeca. Tenía manchas oscuras. Muy pequeñas, aún superficiales. Pero estaban ahí. Nos miramos. Sabíamos lo que seguía. No podíamos perder tiempo en esta cabaña. Sabía que tal vez en ella habría una pista, una explicación de lo que pasaba en el bosque. El esqueleto frente a nosotros no había vuelto a la vida como todo lo demás. Pero incluso si hubiera descubierto la forma de hacer que Tomás permaneciera muerto, eso todavía significaba dejarlo morir. No iba a permitir eso. Si hay alguna esperanza de conseguir ayuda, debemos buscarla. Le insistí que debíamos irnos en ese instante. Él no se opuso. En su rostro solo había resignación. Seguimos caminando sin rumbo. Ninguno de los dos hablaba. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva. Las palabras del cuaderno daban vueltas en mi cabeza, esa frase escrita con trazo tembloroso pero insistente. No hay escape. El bosque parecía más cerrado. Las ramas colgaban como si pesaran más y más. Los árboles ya no parecían crecer hacia arriba, sino hundirse. A veces nos encontrábamos con nidos vacíos en ellos, sin huevos ni restos. Solo huecos en la corteza, con ramas y hojas adentro, como cavidades donde alguna vez hubo algo vivo.
Tomás caminaba adelante de mí, con paso constante. No le pedí que me dejara ir primero. A pesar de su estado, seguía con la navaja en la mano, avanzando como si supiera a dónde iba. Llegamos a una zona donde la vegetación cambiaba. El suelo estaba cubierto de un lodo oscuro, espeso, con raíces expuestas que se enroscaban como tendones. Las hojas caídas parecían más secas, pero el ambiente seguía húmedo. El aire era aún más espeso, como si costara más trabajo llenarse los pulmones. Nos detuvimos frente a un árbol partido en dos, verticalmente. No por el rayo ni por el viento. La corteza se abría en líneas rectas. Y entre las grietas había carne. No era madera podrida. Era carne. Roja, húmeda, y estaba latiendo con suavidad. Tomás se acercó y la tocó con la punta del cuchillo. Yo quería gritarle que no lo hiciera, pero la voz no me salía. Observó cómo el cuchillo se hundía con facilidad en esa textura pulsante. Lo retiró enseguida. Me miró. Sus ojos ya no mostraban sorpresa. Solo aceptación. Seguimos caminando entre árboles con heridas similares. Algunos con líquido oscuro escurriendo por las grietas. Otros con formas de caras que se intuían en la corteza, como si las raíces y ramas se hubieran enroscado en algo que quiso salir. Finalmente llegamos a un claro. Al principio no entendimos lo que veíamos. El suelo era una mezcla de barro y huesos. Animales completos, algunos parcialmente devorados, otros intactos pero descompuestos. En el centro, una figura. Era alto y delgado, con extremidades largas y retorcidas. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de piel oscura, pegada a los músculos. La cabeza tenía forma de venado, pero era como el cráneo expuesto, sin piel. En el hueco de sus ojos había un brillo rojizo. Sus dientes parecían muy alargados, tal vez por la falta de tejido en su rostro. Y lo que lo coronaba eran astas enormes, como las de un ciervo envejecido, deformes y llenas de hendiduras. No se movía. Estaba de pie, entre los cuerpos, como un pastor frente a su rebaño. Sentí que algo en mí se rompía. No por el miedo. Por la comprensión. Todo llevaba a ese punto. Las criaturas que habíamos visto, la podredumbre, las voces, las transformaciones. Todo había salido de él. O lo que era peor, todo estaba volviendo a él. Tomás se quedó inmóvil. Su respiración se volvió pesada. Su brazo ya no parecía suyo. Temblaba, pero no por debilidad. Se contraía con movimientos espasmódicos. Dio un paso hacia adelante. Yo no detuve. Le dije que aún podía resistir, que podíamos buscar una salida, que no todo estaba perdido. Él me miró. Había dolor en sus ojos, pero también algo más. Algo que ya no era completamente él. Siento que me está llamando, susurró entre respiraciones cortadas. Yo no respondí. No sabía qué decir. Cualquier palabra se hubiera sentido ridícula. Creo que eso es lo que quiere, añadió. Que lo veamos. Que entendamos que somos parte de algo más grande. Algo que no termina con nosotros. Que no empieza con nosotros. Le pedí que no se moviera. Que no se acercara más. Pero vio otro paso hacia él. Y entonces la criatura levantó la cabeza. No hizo ruido. No nos atacó. Solo alzó el rostro, como si despertara de un trance. Sus ojos eran pozos sin fondo, oscuros y brillantes a la vez. No parecía que nos viera, pero yo sentí su mirada cruzarme el cuerpo. Fue como si algo arrancara mis pensamientos del cráneo y los revisara con dedos invisibles. Tomás cayó de rodillas y gritó. No de dolor físico. Fue como un lamento que venía desde su interior. Como si su voluntad se quebrara en pedazos. La mancha en su brazo se expandió de golpe, subiendo por el cuello, envolviéndole parte del rostro.
Bajó la cabeza y se cubrió los ojos con las manos, temblando. La criatura dio un paso. Un solo paso. Todo el claro pareció temblar. Las astas rozaron una rama y ésta se partió y cayó al suelo, a su lado. Tomás jadeaba, con las uñas ahora clavadas en la tierra. Yo no podía moverme. No por miedo. Por otra cosa. Como si estuviera siendo sostenido desde dentro, suspendido por ataduras invisibles que me obligaban a mirar. La criatura extendió uno de sus brazos que terminaban en afiladas garras. Lento. Ceremonial. Pero no hacia Tomás, hacia mí. Quería algo de mí. Quería que me acercara. Estaba llamándome. Y por un segundo, estuve a punto de hacerlo. Entonces Tomás gritó mi nombre. Eso fue suficiente. Me lancé hacia él, lo tomé del brazo y jalé hacia atrás. Su piel ardía. El rostro estaba medio cubierto por la mancha, pero sus ojos aún me reconocían. Corrimos, o tratamos de hacerlo. El bosque parecía más espeso, como si quisiera retenernos. Sentía las raíces moverse bajo mis pies. No sé cuánto corrimos. Solo recuerdo que en un momento comencé a caer, rodando entre el lodo y las ramas. El silencio detrás de mí. Y la ausencia de pasos. Cuando me detuve, Tomás ya no estaba a mi lado. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Podrían haber sido minutos, tal vez una hora. Solo recuerdo el barro frío pegado a mi cara, el crujido lejano de las llamas y el vacío donde debería haber estado Tomás. Me levanté con dificultad. Tenía las manos raspadas, el hombro adolorido por la caída, y un zumbido en los oídos que no desaparecía. El bosque me rodeaba con esa misma quietud pesada, como si todo lo demás hubiera decidido quedarse inmóvil para observarme. Grité su nombre. Una vez. Después otra, más fuerte. No tuve respuesta. No sabía si seguía con vida. Si la criatura lo había tomado o si él mismo se había rendido. Pero si había una posibilidad de que aún respirara, tenía que encontrarlo. Tenía que sacarlo de ahí. Volví a correr. No por el mismo camino, el bosque no lo habría permitido. Pero mantuve la dirección general. Salté sobre raíces, empujé hojas que parecían atravesarse a propósito, me raspé las piernas contra arbustos espinosos. Todo se volvía más borroso. El aire más espeso. Cada vez que respiraba, sentía que el oxígeno tardaba más en llegar al cerebro. Entonces vi huellas. 2 pares, uno humano, más profundo, más torpe. El otro era imposible de clasificar. Avancé por ese rastro, siguiendo las marcas en el barro, las ramas partidas. Hasta que escuché algo. Una respiración entrecortada. Lo encontré al pie de un árbol inclinado, de rodillas. Tenía la espalda contra el tronco, el cuchillo aún en la mano, cubierto de lodo. Su rostro estaba medio cubierto por manchas negras. Una de sus mejillas se había agrietado como piel vieja. Pero sus ojos eran normales, sus ojos aún estaban ahí. Me acerqué con cautela, temiendo que podía ser demasiado tarde. Él me miró y asintió levemente. No podía hablar. Intentó levantarse, pero sus piernas casi no le respondían. Lo ayudé a ponerse en pie. Su cuerpo pesaba como si cargara algo más que su propia carne. Nos pusimos en marcha sin decir nada. Él se apoyaba en mi hombro, y yo buscaba con la mirada algún indicio de dirección. No sabíamos si íbamos hacia el borde del bosque o más al centro. Pero caminar era mejor que quedarse, era la única opción que teníamos. Tomás temblaba cada vez más. Cada pocos pasos tenía que detenerse, y su piel se veía peor. Empezaba a perder color en las extremidades. Sus dedos estaban rígidos. En una pausa, me mostró la palma de su mano,
La piel se había abierto ligeramente, dejando ver una capa grisácea por debajo. Dijo, con voz apenas audible, que sentía algo moviéndose en su interior. Que ya no le dolía. Que solo quería dejar de resistirse. Le pedí que no lo hiciera. Intenté convencerlo de que íbamos a salir, que aún había una oportunidad. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, vi lágrimas en sus ojos. No quiero hacerte daño, murmuró sollozando. No supe qué responder. Seguimos caminando. El bosque empezaba a clarear, a hacerse menos denso. Los árboles estaban más separados, como si se abriera un sendero. Y allí, entre los troncos, vimos algo imposible, una estructura metálica oxidada. Una cerca. Corrimos hacia ella con desesperación. Al llegar, nos dimos cuenta de que era parte de un viejo perímetro, tal vez militar. Más allá, se veía una torre colapsada y lo que alguna vez fue un portón. Nada funcionaba. Pero lo importante era que marcaba el límite de algo. Tomás cayó justo antes de llegar. Me arrodillé a su lado. Su cuerpo ya no respondía. Sus ojos seguían abiertos, pero su respiración era superficial. Me miró y movió los labios. No entendí lo que dijo. Me acerqué más. «Sácame de aquí», susurró. Lo levanté con las últimas fuerzas que tenía. No sé cómo lo hice. Mi cuerpo también empezaba a fallar. Sentía un dolor agudo en las articulaciones, una presión extraña en la nuca y un sabor metálico en la boca. Lo pasé por la abertura de la cerca y crucé yo también. Del otro lado, el bosque cambió. El aire era distinto. No completamente limpio, pero menos opresivo. El zumbido de mis oídos se redujo. Los sonidos naturales, aves, hojas, el viento, regresaban poco a poco. Sentí el cuerpo temblar, como si solo entonces hubiera notado todo lo que estaba conteniendo. Dejé a Tomás recostado en una piedra plana. Le tomé el pulso. Era lento e irregular, pero todavía ahí. Busqué desesperadamente entre los restos de la instalación. No había teléfonos, ni radio, ni nada útil. Pero en el interior de un cobertizo derrumbado, encontré una caja de emergencia. Dentro había una bengala vieja, una linterna, una manta térmica y un kit básico de primeros auxilios. Encendí la bengala. Su luz roja cortó la sombra del bosque. No sabía si alguien la vería, pero debía hacer todo lo que estuviera en mi poder. Volví junto a Tomás. Estaba inconsciente. Su respiración era apenas perceptible. Le cubrí con la manta y lo sujeté de la mano. Sentía cómo su cuerpo seguía cambiando. La piel de su cuello tenía nuevas marcas, como raíces negras avanzando por dentro. Me quedé a su lado mientras la luz de la bengala se consumía. Y recé. No a Dios, ni a ninguna fuerza que entendiera. Solo al universo. Al azar. A cualquier cosa que pudiera sacarnos de allí. Y entonces, a los pocos minutos, escuché un motor en la distancia. Me levanté de golpe. Miré en todas direcciones, buscando el origen, esperando no haberlo imaginado. No escuché otra vez, más claro. Era un vehículo, no estaba muy lejos, tal vez en un camino forestal. Grité. Agité la linterna. Corrí hacia la zona donde el ruido parecía más cercano, entre árboles menos densos y arbustos bajos. La bengala aún humeaba, su luz roja parpadeaba débilmente sobre las ramas. Volví corriendo hacia Tomás. Seguía inconsciente. Su cuerpo temblaba levemente, como si algo lo agitara desde adentro. Sus labios estaban secos, y la piel en el cuello se había oscurecido por completo. Aún así, respiraba. Apenas. Grité de nuevo, con fuerza. Esta vez me contestaron. Una voz humana, al fondo, gritó algo que no entendí del todo. Luego vi una figura entre los árboles. Un hombre con uniforme,
probablemente de alguna unidad forestal o de rescate. Llevaba una radio colgada al hombro. Me gritó que no me moviera. En segundos llegaron dos más. Traían linternas, mochilas, guantes, todo un equipamiento completo. Yo solo señalé a Tomás. Uno de ellos se agachó y comenzó a revisarlo. El otro me preguntó si estábamos heridos, si había más personas. Les dije que no. Que ya no. Mientras trataban de estabilizar a Tomás, uno de los hombres se apartó y habló por radio. Mencionó coordenadas, solicitó apoyo. Me preguntaron cómo habíamos llegado aquí. No tenía una explicación clara. Dije que habíamos venido a acampar y que nos perdimos. Que algo nos siguió. No insistieron más después de eso. En minutos, nos escoltaron por un camino angosto hasta un vehículo estacionado más adelante. Era un todoterreno blanco con placas oficiales. Me ayudaron a subir. Tomás fue colocado sobre una camilla improvisada. Uno de los hombres se sentó junto a él, revisando sus signos vitales a cada momento. Durante el trayecto, me limité a mirar por la ventana. El bosque iba quedando atrás lentamente. Las ramas dejaban de inclinarse, los árboles recuperaban su forma vertical. Todo parecía volver a su lugar. Pero yo sospechaba que solo lo hacía mientras alguien lo estaba observando. Llegamos a una pequeña estación forestal. Allí nos recibió un grupo de paramédicos. A mí me pusieron oxígeno, me hicieron preguntas básicas. Nombre, edad, qué habíamos comido, cuánto caminamos. Si tomamos agua del río. No sabía qué decir. Respondí con frases sueltas. Uno de ellos anotaba todo sin mirarme. A Tomás se lo llevaron. Pregunté a dónde y me dijeron que a una clínica rural a 3 horas de allí. Pregunté si podía ir con él. Dijeron que debía quedarme para responder más preguntas. Que había protocolo. Mientras esperaba, uno de los rescatistas se sentó a mi lado. Me ofreció agua. Me dijo que no era el primero que encontraban en esa zona con historias confusas. Que algunos habían hablado de luces, otros de animales extraños, y otros, como yo, de amigos que se perdían sin dejar rastro. Dijo que el bosque tenía esa fama. Que algunas áreas estaban cerradas por razones de conservación, pero también por otras cosas que preferían no discutir. Le pregunté si había oído hablar de una criatura con astas. Me miró en silencio por unos segundos. Luego dijo: algunos de los que salen no mencionan. Todos ellos han querido volver a ese lugar. No supe qué hacer con eso. Me ofrecieron quedarme esa noche en la estación, y acepté. Me dieron una manta y una camilla. No pude comer. Me quedé sentado en la oscuridad, pensando en Tomás, en Ernesto y en Luis. En los ciervos. En el claro. En la criatura. De verdad, habíamos escapado. Por la mañana, me dieron la dirección de la clínica. Me llevaron en un auto más pequeño. El camino era largo y monótono. Pasamos por zonas de montaña, por puentes viejos, por pueblos que parecían olvidados en el tiempo. Llegamos a un edificio gris y discreto. Bajé del vehículo sin esperar indicaciones. Pregunté por Tomás en recepción. Me enviaron a una sala con olor a desinfectante y café viejo. Una doctora salió a verme cuando llegué. Tenía el rostro tenso. Me dijo que Tomás no había reaccionado. Que su cuerpo mostraba signos de infección profunda, pero que no encontraban bacterias conocidas. Que su sangre no coagulaba. Que sus órganos siguen funcionando, pero no como deberían. Que sus ojos se mueven como si estuviera soñando, pero sin patrón cerebral reconocible. Le pregunté si había esperanzas. Me respondió que lo mantienen con soporte. Que necesitan estudiarlo más. Le pregunté si podía verlo y accedió. Entré solo. Tomás estaba tendido en una camilla,
con un respirador y sensores conectados a una máquina y con una manta hasta el pecho. La piel de su rostro era más gris la última vez que lo vi. Sus dedos parecían largos, como si los huesos se hubieran estirado. Su pecho subía y bajaba lentamente. Me senté a su lado. Le hablé. Le dije que estábamos afuera. Que habíamos escapado. Que lo hice como le prometí. No tuve respuesta. Pero sus ojos, detrás de los párpados, se movieron. No sé si aún está allí. No sé si lo que traje conmigo sigue esperando que algo más despierte. Salí de la sala cuando me comenzaron a temblar las manos. Afuera, el aire era más claro. Más frío. Me acerqué a una ventana y me quedé unos minutos mirando el bosque al fondo, en la línea del horizonte. Y entonces me juré a mí mismo no volver a poner un pie allí. Volví al pueblo unas semanas después. No porque quisiera. Fui citado por las autoridades locales. Querían una declaración más formal. Querían entender lo que había pasado, aunque al final no escribieron la mitad de lo que dije. Usaron palabras como delirio, confusión por trauma, exposición prolongada al aislamiento. Cualquier cosa que los ayudara a cerrarlo todo con una firma. Me alojé en un hotel barato, cerca de la estación donde nos habían llevado después del rescate. Por las noches, escuchaba pasos en el pasillo. Nunca supe si eran reales o si mi mente seguía atrapada allá, entre los árboles. Las luces del hotel parpadeaban a veces. El dueño decía que era el cableado viejo. Yo solo podía pensar en las raíces. Tomás seguía en aquella clínica. Las autoridades se habían encargado de contactar a su familia y a la de los demás. No sé qué les habrán dicho de mí, pero ninguno de ellos se molestó en contactarme. Lo que fue un alivio en sí, ya que no hubiera sabido qué decirles. Cuando llegué, pregunté a las enfermeras si había mejorado. Me dijeron que no, pero que no empeoraba tampoco. Su cuerpo estaba estable, pero su mente, nadie lo sabía. Los exámenes no mostraban actividad cerebral normal. Sus ondas no se parecían a las de un coma, ni a las del sueño. Decían que era como si estuviera funcionando en otro tipo de frecuencia, sea lo que sea que eso signifique. Los médicos no tenían idea de qué hacer. Me ofrecí a visitarlo de nuevo. Esta vez me dijeron que no. Que era mejor dejarlo descansar y que no había necesidad de exponerme otra vez. Que ya habían registrado todo lo que necesitaban. No pude discutir. Volví al hotel y me quedé toda la noche mirando el techo, con la certeza de que ellos sabían algo más y que no querían decirme. Días después, pasé por la estación forestal. El guardia de la entrada era otro. Era joven. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que buscaba a uno de los hombres que nos había encontrado. No recordaba el nombre, pero sí su cara. Me dijo que no había registros de un rescate reciente en esa zona. Que tal vez me estaba confundiendo con otro destacamento. Lo miré. No parecía estar mintiendo. Solo repitiendo algo que le habían dicho. Fui al ayuntamiento. Pedí acceso a los mapas de la zona. Me dijeron que ciertas áreas estaban clasificadas. Que eran reservas cerradas por razones ecológicas y que no debía preocuparme por eso. Me dieron un folleto de senderismo, sonrieron y me invitaron a visitar los lagos más turísticos. Salí con las manos vacías. Nada de lo que hacía me acercaba a una explicación, a una respuesta. Los días pasaron. Cada vez me costaba más razonar lo que había vivido. Cada vez dudaba más de lo que recordaba. Mis propios pensamientos se sentían sucios, como si algo los hubiera manchado. Hay momentos en los que cierro los ojos y todavía veo ese claro, con los cuerpos y la criatura de las astas, observándonos como si ya nos conociera desde siempre. Me fui del pueblo una semana después. No dije adiós. No hablé más con los médicos. No pregunté por Ernesto, ni por Luis.
Ya no tenía a quien preguntar. Volví a la ciudad e intenté recuperar la rutina. Trabajar, dormir, comer. Lo normal. Pero algo se había quedado conmigo. A veces siento punzadas en los dedos. Un ardor breve en el cuello. Tengo también un sueño repetido, uno donde camino por un bosque sin fin y escucho pasos detrás de mí, siempre a la misma distancia, sin apurarse. Una vez desperté con barro entre los dedos. Hoy no sé si eso fue siquiera real. No tengo forma de probarlo. No tenía nadie a quien contárselo. Intenté hablar con un terapeuta. Le conté todo sin adornos, sin revueltas. Solo los hechos. Me escuchó con atención. Tomó notas. Al final, me dijo que podría estar sufriendo de estrés postraumático. Que tal vez había bloqueado parte del evento y lo había reinterpretado como una fantasía. Me recetó pastillas que me calmarían y me ayudarían a dormir. No las tomé. Tengo miedo de lo que pueda pasar si dejo de luchar. Lo único que hice fue escribir. Esto que estás escuchando. Lo grabé porque parte de mí necesitaba que alguien más lo supiera. Que al menos una voz más llevara esta historia consigo, aunque pensara que es ficción. Porque si algún día alguien vuelve al bosque del roble negro, o si alguien más comienza a soñar con raíces creciendo desde dentro, tal vez esto sirva como advertencia. No se trata solo de lo que vimos. Se trata también de lo que dejamos allá. De lo que permitimos que nos observe ese día. El bosque no te mata. Te desmantela y te desarma, pieza por pieza, hasta que ya no sabes cuál de tus pensamientos te pertenece. Hasta que te convence de que siempre fuiste suyo. Hasta que caminas hacia él de nuevo por voluntad propia. Y si Tomás aún sigue vivo, si quizás aún hay tiempo, rezo porque pueda recomponerse. O quizás ya cruzó una línea invisible que nosotros solo rozamos. Yo aún respiro. Aún soy yo. Pero cada día cuesta un poco más mantenerme así. Lo que pasó en el bosque dejó su marca en mi cuerpo y en mi mente, aunque el tiempo lo cubra de silencio. Algunas noches aún despierto esperando escuchar otra voz en la habitación. A veces camino por la ciudad y juro haber visto, entre la gente, una silueta con astas. Tal vez es solo que estoy cansado, tal vez es que aún no he sanado por completo. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. No te voy a pedir que me creas. Solo que recuerdes lo que te conté, por si algún día algo te susurra desde los árboles, o ves un animal que no debería estar caminando. Apaga la linterna, da la vuelta, y vete antes de que sea demasiado tarde. Si ves cuerpos de animales en el bosque, aléjate lo más que puedas. Porque algunos de ellos no están muertos. Solo están esperando.